Bueno, siguiendo con nuestra materia, siguiendo con nuestro estudio con respecto al discipulado, vamos a tocar el tema del día de hoy que tiene relación con la Trinidad. Vamos a explicar la Trinidad bíblicamente y también vamos a dejar claro que creemos en un solo Dios, como lo declara la Escritura. También creemos en el Espíritu Santo y en Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces vamos a explicar bíblicamente y vamos a entender cómo poder también explicar el tema de la Trinidad para que no se crean que tenemos tres dioses, sino que tenemos un solo Dios. Así que vamos a ir sistemáticamente leyendo, estudiando nuestro manual que tenemos de doctrina fundamental en el Instituto Bíblico. Y hoy no quiero salirme mucho del texto bíblico que vamos a leer, sino que vamos a ir paso a paso entendiendo el tema de la Trinidad. La palabra Trinidad todos saben que no existe en la Biblia, no aparece la palabra Trinidad, pero sí aparece un Dios en tres personas. Y lo vamos a ver en este estudio. Bien, comencemos. Todos los cristianos estamos de acuerdo en que hay un solo Dios verdadero, lo cual se confirma en las siguientes citas bíblicas, es decir, todos creemos que hay un solo Dios. Y dice el texto en 2 de Samuel 7:22, por tanto tú te has engrandecido, oh Jehová Dios, por cuanto no hay Dios como tú, ni hay Dios fuera de ti. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy, y antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo, Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Isaías 43, 10 y 11. Yo, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que mora entre los querubines, solo tú eres Dios. Isaías 37, 16 dice, así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo el primero, yo el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Isaías 44:6, porque tú, Jehová, eres grande y hacedor de maravillas, tú solo eres Dios. Entonces vemos que en varias citas bíblicas se recalca que hay un solo Dios. Y vamos a ver lo que dice el Salmo 86:10. Mas yo soy Jehová tu Dios. No conocerás pues Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. Oseas 13:4. Por lo tanto, ¿más de una persona es un solo Dios? Que podría ser una pregunta o una afirmación. Esto significa que Dios es uno, pero es fácil notar a través de la Escritura que ese único Dios es más de una persona, pero solo una esencia. Cuando Jehová hizo el mundo, Él solo hizo todo, pero se entiende que en Él había más de una persona creando, porque según la historia del relato bíblico dijo, hagamos en plural al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Génesis 1:26. Ahora esa palabra hagamos es importante ver con quién estaba Dios hablando. Muchos dicen que es la Trinidad, pero no hay efecto de Trinidad ahí, porque la palabra hagamos, que aparece en la Reina Valera, tiene que estar paralelamente en concordancia con la Tanaj hebrea, porque la Tanaj hebrea, que fue el primer escrito original, el agiógrafo del Antiguo Testamento, dice, y en el principio creó Elohim, es decir, la palabra para Dios en Génesis es Elohim. Y Elohim es una palabra plural que significa Dios o dioses, jueces, ángeles, gobernadores. Es decir, la palabra Elohim tiene que ver con autoridad, tiene que ver con jerarquías. Por lo tanto, la palabra Elohim no solamente significa Dios, sino también jueces y ángeles. Por lo tanto, en el cielo no estaba Dios solo, sino que había más integrantes, ¿cierto?, en el cielo. Y vamos a ver acá cómo vamos a ir desenmarañando esta famosa Trinidad.
La palabra Shema, que es la palabra que ocupan los judíos, para nombrar a Dios, dice en el Shema, que aparece en Deuteronomio 6:4. Y dice así: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Pero precisamente ese mismo versículo contiene una de las pruebas más grandes y contundentes a favor de la doctrina de la Trinidad. Los judíos creen en un solo Dios, no en una triada de dioses ni en una trinidad. Por lo tanto, para ellos Dios es uno solo. Para nosotros también, a excepción que Jesucristo y el Espíritu Santo también son Dios. Y vamos a ver acá cómo esa palabra Ejad en el original tiene una connotación importante. Es la llave, creo yo, para poder entender la Trinidad. Recordemos que el tema de la Trinidad tiene que ver con el Antiguo Testamento, no con el Nuevo. A través de la Biblia se revelan las tres personas de la Trinidad, en este caso Dios, Jesucristo y el Espíritu Santo. Pero donde está la doctrina es netamente en el Antiguo Testamento y sobre todo en el Shema Israel. Por lo tanto dice así: la palabra uno, que es Ejad, la palabra uno en sentido de único, como uno solo, es Hashit. La palabra Hashit significa uno. En cambio, cuando dos o más cosas se convierten en una, por íntima identificación, entonces el vocablo que se emplea no es Hashim, sino Ejad. Y el Shema Israel dice Ejad, significa unos, no uno, porque uno es Hashit. Entonces, ¿qué significa uno compuesto de varios? Como cuando decimos un acorde está compuesto por 3 o 4 notas, un ejército por muchos soldados, un enjambre por muchas abejas, etc. La palabra que usó Moisés para referirse a la unidad de Jehová no fue Hashit, sino Ejad. Y es esa la palabra misma, palabra que usó en cada uno de los versículos siguientes. Y acá vamos a ver la diferencia del uno de único y el uno de unidad. Vamos a ver bíblicamente. Y llamó Dios a la luz día, y a la tiniebla llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día, es decir, tarde y mañana. El día está compuesta por dos palabras, tarde y mañana. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y llegará y se unirá a su mujer, y serán una sola carne, es decir, hombre y mujer, dos van a ser uno. Todos esos verbos son ejá. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, el pueblo, todo el pueblo. Y estos tienen un solo lenguaje. Génesis 11:6. Faraón tuvo 2 sueños, pero como ambos tenían un mismo significado, José le dijo: las 7 vacas hermosas son 7 años, y las espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo, pero 2 ejemplos forman un solo sueño. Es decir, el sueño es uno, que está compuesto de 2 eventos distintos. Entonces, decimos un solo día, pero está compuesto de tarde y mañana. Una sola carne, que está compuesta por hombre y mujer, es decir, 2 son uno. Un pueblo, pero compuesto por mucha gente. Un solo Jehová, pero Él es más de una persona. Y aquí vamos a ver y vamos a entrar en la deidad de Jesucristo. Vamos a ver cómo Jesucristo es Dios y cómo el Espíritu Santo también es Dios. Y vamos a poder entender que el verbo ejad está incluyendo a Dios, a Jesucristo y al Espíritu Santo. Los 3 son uno. Y eso está respaldado en la Escritura y lo vamos a leer al final. En la Biblia está bien aclarado que todas las cosas fueron hechas por medio del Hijo. De esto dan testimonio los siguientes versículos. Todas las cosas por Él, el Verbo, fueron hechas, y sin Él nada de lo que fue hecho. Juan 1:3. Porque por Él, el Hijo, fueron creadas todas las cosas, es decir, Jesucristo, que están en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles. Todo fue creado por Él y para Él. 1 Corintios 1:16, es decir, creadas por Cristo y para Cristo. Armonizando los 2 versículos anteriores con los 2 que siguen, se puede entender que el Hijo es el mismo Dios, creador, que se dio a conocer a los antiguos
con el nombre de Jehová. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay. Oh tú, Jehová, eres solo tú. Tú hiciste los cielos y la tierra, y toda su milicia, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Nehemías 9:6. Las religiones que no creen que Jesucristo también es Jehová, sino que usan el nombre sagrado para referirse exclusivamente a Dios, el Padre, dicen que Jehová, el Padre, es el creador en el mismo sentido en que un ingeniero es el creador de la obra que planifica, dirige y representa, aunque no la lleve a cabo con sus manos, mientras que Jesucristo es el creador en el sentido de que es como un albañil, materializa la obra proyectada por el ingeniero, pero la Biblia no dice que Jehová mandó a hacer el mundo, sino que él mismo lo hizo, en este caso como cuando un ingeniero concibe, planificar y además ejecutar con sus propias manos la obra. Esto lo confirman los siguientes versículos. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra, que has puesto tu gloria sobre los cielos. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, es decir, aquí está la obra de Dios, los cielos, la luna y las estrellas que tú formaste, las hizo Dios. Venid, celebremos alegremente a Jehová, porque en su mano están las profundidades de la tierra, y las alturas de los montes son suyas, sino también el mar, puesto que él la hizo y sus manos le dieron forma. Salmo 95 del 1 al 4 y al 5. Yo, Jehová, que hago todo, que extiende solo los cielos, que extiende la tierra por mí mismo. Isaías 44:24. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros todos, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos nosotros somos. Isaías 64:8. Los versículos antes expuestos demuestran y aclaran no que Jesucristo es el creador de todas las cosas bajo la dirección de Jehová, sino que es el mismo Jehová que creó con sus propias manos todas las cosas. El autor material y el autor intelectual de todo lo creado es uno mismo, pues la Biblia no habla de dos, sino habla de un solo creador. Por lo tanto, para poder entender que Jesucristo es Dios, tenemos que entender, como leímos anterior, que todo lo hizo Él y para Él, es decir, por el Hijo y para el Hijo. Las siguientes citas bíblicas se refieren al Hijo y lo señalan como Dios. Dios y Padre, que aquí vamos a ver bíblicamente cómo Jesucristo es Dios. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado de su hombro, y llamarán su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Isaías 9:6 está diciendo que el santo ser que nacerá, Jesucristo, será llamado Dios fuerte y Padre eterno, que son los nombres de Dios. El verbo es Dios. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Juan 1:1. ¿Y quién era ese verbo? Cristo. Juan 1:1. Señor y Dios, entonces Tomás respondió y díjole: Señor mío y Dios mío. Esto fue cuando vemos que Tomás mete el dedo en la llaga y realmente reconoce que el que le está metiendo el dedo en la llaga es Jesucristo, que había resucitado. Y Tomás le dice: Señor mío y Dios mío, reconociendo que Jesucristo es Dios. Juan 20:28. Dios sobre todas las cosas, de las cuales es Cristo según la carne, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Romanos 9:5. La misma palabra de Dios, la misma Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, declaran que Jesucristo es Dios. Él es plenamente divino. Mirad que ninguno os engañe por filosofías y vanas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo, y no según Cristo, porque en Él habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Colosenses 2:8 y 9. Por lo tanto,
Jesucristo es Dios. Y es Dios encarnado, porque Él se encarna en un hombre. Y sin contradicciones, grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne. ¿Qué significa? Que Dios, el creador de todo, se hizo carne, se manifestó en carne. Ha sido justificado con el Espíritu y ha sido recibido en gloria. Primera de Timoteo 3:16. Gran Dios, esperando aquella esperanza y bienaventurada y la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Tito 2:13 significa que Dios es Cristo y que Cristo es Dios. Más dice, tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos, vara de equidad, la vara de tu reino. Hebreos 1:8 y Salmo 45:6. Dice, tu trono, oh Dios, ese es Jesucristo. Él es verdadero Dios. Empero sabemos que el Hijo de Dios es venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Primera de Juan 5:20. Y vemos acá cómo Jesucristo es el verdadero Dios y este Dios que se hizo carne. En el pasaje del joven rico de Lucas 18:18 no debe entenderse como que Jesús rechazó el atributo de bueno para pertenecer a Dios solamente cuando Él dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Hacía razonar al joven como diciendo, solo Dios es bueno, y tú me llamas bueno, entonces me reconoces como Dios. Jesucristo es digno de ser adorado. Pedro rechazó la adoración que quiso tributarle Cornelio, y como Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y derribándose a sus pies adoró, mas Pedro le levantó diciendo, levántate, yo mismo también soy hombre. Queriendo decir que Jesucristo es Dios. Hechos 10 del 25 al 26. También un ángel rechazó la adoración del apóstol Juan, porque ni los santos ni los ángeles merecen ser adorados, sino que solamente a Dios a quien se le debe adorar. Y yo, Juan, me eché a sus pies, a los pies de un ángel, para adorarle. Y él me dijo, mira, que no lo hagas, que soy siervo tuyo, consiervo tuyo, y con tus hermanos que tienen el testimonio de Jesucristo. Adora a Dios. Apocalipsis 19:10. Si Jesús no fuera Dios, tampoco hubiera permitido que le rindiesen culto de adoración. Sin embargo, Él nunca impidió que se le adorara como Dios, ni antes ni después de la resurrección. Como se puede ver en las siguientes citas bíblicas, los magos de Oriente, y entrando en la casa vinieron al niño con su madre María, y postrándose le adoraron y abrieron sus tesoros. Mateos 2:11. He aquí que un leproso vino y le adoraba diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Mateos 8:2. Y él recibe la adoración, recibe el nombre de Señor, de Adón, mi Dios. He aquí vino un principal y le adoraba diciendo, mi hija ha muerto, hace poco ya, mas ven y pon tu mano y vivirá. Aquí le está diciendo Jairo que le adoraba, y aquí vino un principal y le adoraba diciendo, mi hija está muerta. Es decir, Jesús recibe la adoración de Jairo, Jesús recibe la adoración del leproso, y Jesús recibe la adoración de la mujer sirofenicia o cananea. Entonces ella vino y le adoró, diciendo, Señor, socórreme. Mateo 15:25. Por lo tanto, Jesús recibe la adoración de estos hombres. Un ciego que es sanado y le dice, creo, Señor, y adórole. Es decir, Juan 9:35, cuando el ciego le dijo, yo creo, Señor, en ti, y le adoró, dice la Escritura. Un joven rico, y saliendo Jesús para ir su camino, vino corriendo e hincado de rodillas delante de él y le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para poseer la vida eterna? Aquí vemos a este joven rico que se le acerca a Dios en una señal de humillación. Después de la resurrección de Cristo, he aquí que Jesús
les salió al encuentro diciendo: salve, y ellas le llegaron y le abrazaron a sus pies y le adoraron. Mateo 28:9. Los discípulos, después de la resurrección, más los 11 discípulos, se fueron a Galilea, al monte donde Jesús había ordenado, y como le vieron, le adoraron. Es decir, aquí le adoraron los discípulos y las Marías, en este caso cuando Cristo se resucita. Los discípulos también lo adoran en la ascensión, y ellos, después de haberle adorado, se volvieron a Jerusalén con gran gozo. Lucas 24:52. Ahí vemos cuando Cristo, cierto, va ascendiendo a los cielos, sus discípulos le adoran. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en el cielo y los que están en la tierra y debajo de ella. Filipenses 2:10. Es decir, toda la gente le adora a Él porque Él es Dios. Todos los ángeles del cielo, dice, y otra vez cuando introduce al primogénito, y otra vez cuando introduce al primogénito en la tierra, dice: adórenle, y todos los ángeles de Dios. Hebreos 1:6. Los 24 ancianos en el cielo. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 animales y los 24 ancianos, esos 4 animales son los 4 seres vivientes, y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Apocalipsis 5:8. Decir que Jesús no es un ser parecido a Dios equivale a no reconocerle como a Dios mismo, y decir que Jesús no es Dios es una negación del anticristo, porque Jesucristo sí es Dios. Decir que Jesús sí es Dios, pero un Dios menor o un segundo Dios, no es lo mismo afirmar que Jesús es un Dios verdadero, sino decir que es un Dios falso. Y no hay más que un Dios verdadero, y cualquiera de esas dos afirmaciones resultan también blasfemas y contrarias. La Biblia, que siempre declara haber un solo Dios, es decir, Jesucristo es Dios. Pero Jehová o Dios también es Dios, porque el ángel de Jehová es Cristo preencarnado. Entonces vemos nosotros acá que Jesucristo es Dios y Dios también es Dios. Pero no son dos dioses. Vamos en la enseñanza. Jesucristo es Dios y hombre. Es cierto que hay una aparente contradicción entre la palabra de Jesús cuando dijo: yo y el Padre uno somos. Juan 10:30. Y cuando también dijo: porque el Padre mayor es que yo. Juan 14:28. Por lo cual algunos preguntan: ¿cómo puede ser uno y distinto o igual o diferente a la vez? La respuesta, tal como se da a entender, la revelación es que porque el Padre y el Hijo son iguales en cuanto a divinidad, en lo cual son uno, pero cabe la diferencia en cuanto a la personalidad, ya que no se trata de una sola, sino que son dos personas distintas. Y aquí es donde entramos nosotros a veces en contradicción. Además, esa aparente contradicción desaparece si tomamos en cuenta el versículo siguiente. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, ahí vemos a Jesucristo en forma de Dios, no tuvo por usurpación de ser igual a Dios, sin embargo, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallándose la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses 2, del 5 al 8. Empero vemos coronado de gloria y de honra por el padecimiento de muerte a aquel Jesús que es hecho un poco menor que los ángeles, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Hebreos 2:9. Se anonadó a sí mismo no quiere decir que el Hijo se haya despojado de su divinidad, sino que voluntariamente se despojó de la gloria inherente de la divinidad, siendo que Él se hizo hombre, sin dejar de ser Dios. Es por lo que como divino pudo decir: yo y el Padre una cosa somos. Pero como humano, hecho un poco menos que los ángeles, dice el Salmo, también pudo decir: el Padre mayor es que yo. Como divino, el Hijo sabe todas las cosas, Juan 16:30, pero como humano no sabía el día ni la hora
de su segunda venida. Marcos 13:32. Entonces vemos acá que cuando Jesucristo se hace hombre, es decir, cuando Jesús se encarna, cuando Dios se encarna, hay cosas que quedan abajo y otras que permanecen arriba. Jesucristo dice: yo no conozco el día ni la hora, pero si Él es Dios, debería saber todo, porque Dios es omnisciente, todo lo sabe, todo lo conoce. Pero dentro de la calidad humana de Cristo, ¿cierto? Hay cosas que Él no puede revelar y no puede decir. El Señor podía disponer de más de 12 legiones de ángeles, Mateo 26:53. Y con solo decir yo soy, podía hacer rodar por tierra a aquellos que venían a apresarle, Juan 18:6. Sin embargo, no usó de sus divinas facultades para impedir el ser apresado, padecer y morir como cualquiera de los simples mortales, porque recuerde que Él venía a cumplir un plan redentor. Él no venía a hacer su voluntad, sino la voluntad de su Padre, del que lo envió. Grande es el misterio de la piedad. Nuestro Señor siempre ha sido verdadero Dios y aún sigue siendo verdadero hombre, porque hay un Dios, asimismo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. 1 Timoteo 2:5. En este versículo el verbo haber está en tiempo presente, lo cual indica que no hubo, sino que hay un Jesucristo hombre. Y ahora vamos a ver a la tercera persona de la Trinidad como Dios, que es el Espíritu Santo. Humanamente es tan difícil comprender que dos sean al igual uno, como tres sean uno, pero nada es imposible para Dios. Lucas 1:37. Entonces, quienes admiten que las personas del Padre y del Hijo concurren en un solo Dios, ¿por qué no puede admitir que ocurra también la persona del Espíritu Santo? Que el Espíritu Santo es Dios, se puede entender comparado con algunos pasajes en la Escritura. Vamos a ver lo que dice la Escritura. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién nos irá? ¿Y quién irá? Entonces respondí yo: he aquí, envíame a mí. Y el Señor Jehová dijo: anda y di a este pueblo: oíd bien y no entendís, ved por cierto, mas no comprendéis. Engruesa el corazón de aquellos de este pueblo, y agrava sus oídos y ciega sus ojos, porque no ven con sus ojos, ni oyen con sus oídos, ni su corazón entiende, ni se conviertan y haya para él sanidad. Y como fueron entre sí discordes, los judíos no fueron diciendo: Pablo, esta palabra bien ha hablado el Espíritu Santo por el profeta Isaías a nuestros padres, diciendo: ve a este pueblo y diles: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y de los oídos oyeron pesadamente, etc. Altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué tentáis a Jehová? Y llamó el nombre de aquel lugar Masad y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, porque tentaron a Jehová. Por cual, como dice el Espíritu Santo: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres y me probaron. Es decir, Éxodo 17:2 está comparado con Hebreos 3 del 7 al 9. Me probaron y vieron mis obras 40 días y 40 años. Jeremías 31:31 al 33 dice: he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Jehová y con la casa de Judá, mas este es el pacto que haré en la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová: daré mi ley en sus entrañas y las escribiré en sus corazones, y seré yo a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y atestiguaremos lo siguiente: el Espíritu Santo, que después dijo: y este es el pacto que haré entre ellos. Es decir, aquí está haciendo una diferencia entre el Espíritu Santo, ¿cierto?, cuando habla, en este caso en Hechos, y también en Dios o en Jehová, que habló a Jeremías. Entonces está diciendo lo mismo, que sea lo que dice Jeremías 31:31. Jeremías dice: dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto.
pero en Hebreos y en Hechos 5 del 3 al 4 dice de que he aquí yo haré un nuevo pacto, el Espíritu Santo hablando en el Nuevo Testamento, que va a ser un nuevo pacto también, igual como lo hizo con Jeremías, y pone a la altura de Jehová al Espíritu. Sigamos, dice el texto, y que concordáis, y que concuerda el templo de Dios con los ídolos. O a qué se parece el templo de Dios con el templo de los ídolos, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré en ellos, y seré el Dios de ellos, y ellos serán mi pueblo. Segunda de Corintios 6:16. Pero no se nos dice que sea que Dios Padre, ni su Hijo Jesucristo, quien en persona habitan en el cuerpo de los creyentes, sino el Espíritu Santo. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu? Y aquí estamos hablando, ¿cierto?, que no es Cristo ni Dios, sino el Espíritu, el que está dentro de nosotros, el cual habita, el cual está en nosotros. Dice el Espíritu, en el cual en Jesús compaginado todo el edificio va creciendo para ser un templo santo y agradable al Señor. Ahí tenemos también Efesios 2 del 21 al 22, que somos morada del Espíritu, porque el Espíritu Santo habita en nosotros. Por tanto, id y doctrinar a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28:19. Note que el bautismo no es en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, no es en los nombres, sino en el nombre, en un solo nombre, que corresponde al igual a las tres divisiones de la persona, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la participación del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Es decir, aquí está dando algunos textos bíblicos que hacen referencia a la Trinidad. Y ahí tenemos Mateo 28:19 y 20, donde dice que ir y bautizar en el nombre, no en los nombres, para que no digan que son tres, sino en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Y ahí aparecen los tres, pero no termina la palabra y la frase Trinidad, pero ahí aparecen los tres. La otra también aparece, ¿cierto?, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la participación del Espíritu Santo, sea con todos vosotros, en 2 de Corintios 13:13 al 14. Aunque en algunos manuscritos no aparece esta palabra, el apóstol Juan en otro manuscrito está registrado el siguiente versículo. ¿Por qué decimos esto? Porque este texto bíblico ha sido cercenado, ha sido sacado y cortado, ha sido cambiado de las nuevas traducciones modernas para poder afectar el tema de la Trinidad y la deidad de Jesucristo. Este es el texto de 1 de Juan 5:7. Y dice, y el Espíritu Santo, estos tres son uno, y el Espíritu Santo tomó parte activa de la creación. ¿Por qué decimos esto? Porque en el texto de 1 de Juan 5:7 ha sido un texto que ha sido manoseado, porque dice, y estos tres concuerdan. Eso lo dice la NBI, la NTV, las versiones más modernas de la Biblia ocupan esa frase en 1 de Juan 5:7 y le cortan, le cercenan el texto bíblico que aparece en la Reina Valera 1960. Por lo tanto, es necesario que nosotros, cuando ocupemos las traducciones de la Biblia, ocupemos porque tiene un lenguaje más sencillo en algunas palabras, algunas frases, como por ejemplo, en vez de estar leyendo los codos o los pies de la estatura del arca de Noé, el texto más moderno nos va a servir porque aparece en metro y en centímetro. Ya no aparece la dracma, sino aparece una moneda, $1, $2, en versiones más modernas. Pero el problema que hay con esas versiones modernas, como la NTV, la NBI y otras, que van cortándole y cambiándole el sentido a la palabra. Y ese es el cuidado que debemos tener, porque 1 de Juan 5:7 dice lo siguiente: porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Ese texto de 1 de Juan 5:7, si usted lo busca en las otras traducciones que yo le hablé, NTV, NBI,
Dios habla hoy, la Peshitta aramea, etcétera, etcétera, va a encontrar que ese texto lo cortaron, lo censuraron. Y muchos dirán, claro, como la Reina Valera es del tiempo de la Reforma y los reformadores eran católicos, los católicos creen en la Trinidad, por eso ese texto está ahí. Pero ojo, que eso cambia la doctrina. La explicación, pueden haber miles de explicaciones por qué lo cambian, por qué no está, pero si bien es cierto, la Reina Valera es una de las que está más apegada también al texto original. Ya dentro de las traducciones originales, la Reina Valera de 1960 y la de 1909 son versiones que no deberíamos desvalorar. Así que ojo con eso. Y aquí está hablando de Trinidad, que estos tres son uno. Primera de Juan 5:7 lo dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, que es Dios, el Verbo, Jesucristo, que es Dios, y el Espíritu Santo, que es Dios, y estos tres son uno. Por lo tanto, si nosotros empezamos a ver el tema de la Trinidad y vamos comprendiendo, o para poder llegar a una conclusión final, podemos decir lo siguiente. La palabra Trinidad es una palabra que no aparece en la Biblia, pero vemos la manifestación de Dios en tres personas a lo largo de la historia. Al comienzo como Dios, creador de todo, con Jesucristo después que Él se encarna, y el Espíritu Santo una vez que Cristo desaparece de esta tierra. Vemos los tres, ¿cierto?, trabajando, los tres apareciendo en escena, los tres que significan uno porque se ocupa el verbo ejad y no hashit, que es el verbo para único, cuando habla del Shema de Israel. Y vemos nosotros acá la diferencia que hay entre un texto y otro. Vemos la diferencia en la explicación. Usted podrá explicar con el agua, el líquido, sólido, gaseoso, la yema del huevo, que la clara, la cáscara y la yema. Usted podrá ver un triángulo con los tres lados iguales. Habrá muchas explicaciones sencillas, pero la más bíblica es en el original hebreo, y es el verbo ejad. Ese verbo ejad es uno, es singular en plural. Hashit es singular único, uno, pero cuando habla el Shema de Israel ocupa el ejad de singular plural. Eso es lo que yo encuentro en la Biblia Strong, en la concordancia Strong, que el verbo ejad es un singular plural que se ocupa para no solamente uno, sino varios, pero que son uno, como un pueblo, un enjambre, una tribu de mucha gente, un acorde musical. Y vemos que los tres son uno, y eso a través de la Biblia aparece muchas veces, que Dios tiene un solo pueblo pero compuesto por muchas naciones. Aparece, cierto, hombre y mujer serán una sola carne. Confundamos y descendamos, cierto, porque si no ellos van a llegar hasta el cielo. Todas esas palabras son ejad, verbo ejad, que significa uno en plural. Y eso solamente ocurre en el hebreo, no aparece en el griego, ni en el latín, ni en la lengua española que nosotros ocupamos. Por lo tanto, espero que le haya servido esta pequeña introducción con respecto al tema de la Trinidad. Y si usted me pregunta a mí como pastor y como maestro bíblico, yo prefiero ocupar la palabra ejad, el verbo ejad, porque ese verbo significa plural en singular. Y esa es la clave para poder interpretar la Trinidad, que no es tan difícil. Así que el Señor les bendiga, y espero que nos veamos en el próximo discipulado. Todas las preguntas y consultas que ustedes pueden hacer están, cierto, el acceso libre debajo del video para que pueda poner su pregunta o su inquietud. Que el Señor les bendiga. Nos vemos en la próxima.